Muy buenas a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más en OLAM 7 Internacional, explorando el Apocalipsis, revisando las estructuras proféticas que son interesantes para no solamente nuestro entendimiento, sino también para obtener la bendición especial que Cristo está por dar a todos aquellos que estudian el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis. Hoy llegamos al cierre de esta sección que hemos ampliado bastante, lo que es las señales de los tiempos, y les voy a ser honesto, hasta aquí hemos hecho la tarea de brindarles los puntos esenciales que nosotros tenemos que enseñar, como las señales que nosotros debiéramos de reconocer. ¿Ok? Así que hemos hecho una recopilación de la historia para que usted pueda entender que no todas las señales de la naturaleza que usted ve por allí o que podrían suceder, por ejemplo, estamos en este calendario anual, se ve un un eclipse solar, y en este eclipse solar, pues los científicos dicen que va a ser espectacular. Ahora no se va a ver aquí en América, creo que se va a ver en África o algo así, pero va a ser espectacular. En otras veces hemos escuchado acerca de las lunas llenas y la diferencia en las lunas llenas o los gigantes o rojas o no sé, tantas cosas que salen acerca de la naturaleza que son asombrosas de por sí, pero no significan que son las señales que hoy nosotros debiésemos de comprender, ya que Cristo definió un tiempo específico que deberíamos tomar en cuenta para reconocer entonces que justo cuando se terminara iban a aparecer estas señales a continuación, ¿ok? Así que ese tiempo lo hemos definido todo en el capítulo anterior, especialmente el capítulo pasado, el número 3, en el cual nosotros estuvimos hablando acerca de la tribulación y que esta tribulación tenía que durar 1260 años, tiempos y mitad de tiempo, 42 meses, y una vez finalizada esta tribulación, pues iban a estar en ese proceso las señales para que nosotros entendiéramos que ese movimiento geopolítico producto de la terminación del periodo de la tribulación y de la abominación desoladora que estaba realizando la tribulación, pues tenía que llevarnos entonces a reconocer la parte interna, la parte que el Espíritu Santo debe darnos convicción, que es el establecimiento del juicio de Dios. Y esto sucedió en 1844, y que en el proceso de cuando acaba la tribulación, 1798, entonces se iba a producir ese proceso de la purificación del santuario y Cristo Jesús pasando del lugar santo al lugar santísimo para que esto se realizara. Y todo esto sucedió en 1844. Así que 1798, cuando acaba la tribulación, cuando la abominación desoladora recibe una herida de muerte, entonces vemos las señales alrededor de esta, justo antes y posterior a esta, las señales que Cristo había indicado. Así que hemos ampliado bastantito acerca de la historia, acerca de esas señales. Por ejemplo, estuvimos hablando de 1755, el terremoto de Lisboa, que llevó a un gran despertar religioso, donde la gente gritaba por las calles que había venido el juicio de Dios. Tenemos el día más oscuro en 1780, también un día que hasta hoy los científicos dicen estar comprendiendo, a saber si realmente lo están haciendo, porque fue inexplicable, realmente algo insólito, y no se ha registrado algo similar, el cual ha creado todo eh, una expectación de qué pudo haber sucedido. Y tenemos también algo que nunca antes se había visto y que todavía no se ha visto hasta ahora, que es la lluvia de estrellas en 1833, en la cual fue tan intenso que se sentía como si hubiese una luz dentro de la habitación en esa época oscura, una noche oscura, una luz intensa en la habitación y todo el mundo gritando que el fin del mundo se iba a dar, porque fue realmente algo asombroso. Ha habido lluvia de estrellas, no digo que no, ha habido lluvia de estrellas, pero no como la de 1833. Así que
son cosas que hemos estado repasando, pero hoy vamos a hacer algo distinto, hermanos. Hoy vamos a bajar un poco esto a cuál sería para nosotros en este tiempo las señales que deberíamos de comprender. Aparte de estas, por supuesto, porque nos ayudan a entender el establecimiento del juicio de Dios sobre los hombres. Entonces, ¿qué quiero que nosotros entendamos el día de hoy? Quiero irme a esa parte interna. No es que no vaya a revisar un poquito más de historia, que todavía faltó de los programas anteriores, pero quiero bajarlo a nosotros que estamos vivos, a la comprensión de que, ¿de qué me sirve conocer todo esto? Eh, si no le encuentro esa aplicación para mi vida. O sea, ¿de qué me sirve tener todo este conocimiento profético, toda esta historia, el haber entendido que sí, que por ejemplo en 1798 termina ese poder que la Biblia llamó abominación desoladora? Y que en esos momentos se dieron estas señales. O sea, ¿de qué me sirve esto a mí? Así que esto es una de las cosas que hoy vamos a ir abordando, entender un poquito más sobre ellas, pero sobre todo la aplicación actual. ¿Cuál es la aplicación que hoy nosotros debemos de tener? Así que pido que me acompañen en oración para poder avanzar en el programa de hoy, que puede ser muy, muy interesante, pero necesitamos la guía del Espíritu Santo para poder comprenderlo. Oremos, amantísimo Padre que mora en la altura de los cielos. Queremos agradecerle por su gran amor, sobre todo por todas las cosas que nos ha brindado y sobre todo el conocimiento que hemos tenido. Pedimos, Señor, que la iluminación de tu Espíritu Santo sea con nosotros y nos ayude a comprender este programa y también a ampliar muchísimo más al respecto. Hay mucho conocimiento que necesitamos entender y deseamos que usted nos ayude a comprenderlo, Señor. Así que perdone nuestros pecados. Ya sabemos que estamos en el juicio investigador, que Cristo está en el lugar santísimo y necesitamos una comprensión de este tema y una rectificación de nuestro corazón para poder encontrarnos con él en las nubes de los cielos. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, así es, hermano. En este bloque 2 vamos a comenzar entonces a avanzar en las fases que nosotros necesitamos comprender. Ok, lo primero, Dios siempre nos da las señales que van juntas. Hemos estado diciendo que tenemos una señal externa visible, que el mundo puede verificar, que el mundo conoce que está sucediendo, pero que no sabe asociar con las profecías, pero que nosotros sí estamos aprendiendo a hacerlo. ¿Ok? Así que tenemos entonces esa señal externa que tiene que ir con la señal interna, que es la convicción del Espíritu Santo, el que nos ayuda a reconocer el evento externo, o sea, el evento geopolítico o la señal de la naturaleza, la señal de los tiempos, como le llamamos nosotros, para que entonces este pueda tener una aplicación en nuestro corazón. Si no vemos una, no podemos entonces tener la otra. No podemos tener una convicción del Espíritu de algo que no comprendemos proféticamente que está sucediendo. Y para eso es el estudio de las profecías, tan necesario para que comprendamos el tiempo y ese lapso de tiempo de preparación previo a la última tribulación que vamos a tener, que le llamamos el tiempo de angustia. Así que tenemos que estar preparados, pero saber cuándo debemos prepararnos. Y hoy las señales nos están apuntando que estamos ya en ese proceso y que se está finalizando. Ese es el punto. Así que esa es la primera fase, o sea, comprender que hay estas señales. La segunda fase, muy importante, hermano, es las señales externas que debemos ver cumplidas en el tiempo, pero también que nos apuntan al tiempo actual. Si nosotros comprendemos, por ejemplo, esto que le estaba diciendo, que este poder, la abominación desoladora, tenía un tiempos y mitad de tiempo, tenía 1260 años, que iba a perseguir a la iglesia, que Dios la iba a mantener en el desierto protegiéndola por 1260 años. Entonces nos vamos a comprender que ese poder geopolítico estaba en contra de la iglesia y estaba pisoteando y hollando. Eso nosotros le llamamos el tiempo
de los gentiles, lo leímos en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Cuando fue medido el templo, se le dijo que dejara el patio exterior porque este iba a ser pisoteado por los gentiles. Y en lo que Daniel pues abundó. En esas señales externas hemos hablado en 1755, 1780 y 1833, cuando cayó las estrellas del cielo, está relacionado junto con esa historia. Pero todo esto desembocó en 1844. Así que la tercera fase, y es la de hoy, esta historia no se detuvo en 1798. Una vez nosotros identificamos 1798, vamos a leer ahora en Daniel que está en un versículo sencillo. Vamos a leer toda esta historia, pero ahí nos va a decir algo más al respecto, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a mirar ahora con muchísimo cuidado. Recuerden, mi tesis es la siguiente: la profecía es una línea de tiempo contada con símbolos, ¿ok? Sí. Usted tiene que entender los símbolos y encontrarle el significado para que usted entonces ahora pueda ajustar esos símbolos a una línea continua en la historia para poder saber a dónde nos encontramos el día de hoy. Así que interesante, hermanos, y importante. Así que vamos a comenzar entonces con él. Vamos a leer el libro de Daniel y nos vamos a ir ahora al capítulo 11 del libro de Daniel. Aquí lo tenemos, Daniel 11, versículo 1-2, en el primer año de Darío, versículo 1 dice: yo estuve con él para animarlo y fortalecerlo. Así que estaba Daniel describiendo esta historia del capítulo 11, tomando en cuenta de que ya estamos en el tiempo de Medo-Persia y el rey Darío estaba gobernando. Ya Babilonia había pasado, era historia ya. Así que estamos remontándonos desde aquel entonces cuando Daniel está escribiendo. Él comienza en el capítulo 11 de Daniel a detallar en cada versículo. Bueno, esto es por obra del ángel, claro. Comienza a mostrarle toda una historia de lo que estaba sucediendo desde ese momento en adelante, que nosotros debemos ir aprendiendo a seguir. Solamente voy a tomar algunas cosas, no voy a leer versículo por versículo y no le voy a explicar todavía sobre esto. Esto será otro tema. Recuerde que el tema de nosotros son las señales de los tiempos. Solamente quiero recalcar con esto es que hay dos poderes geopolíticos que están en esa pelea constante, y por eso me gusta y lo llevo a la gráfica que nosotros tenemos aquí. Vamos a ponerlo aquí en inicio. Vamos a ver así la batalla por el nuevo orden mundial. Tenemos dos grandes ejércitos en este momento, y estos dos grandes ejércitos están nombrados en el libro de Daniel como el rey del norte y el rey del sur. Eso es lo que estamos definiendo el día de hoy. Vamos nuevamente a la Biblia. Esta nos dice ahora que están estos dos reinos, versículo 2 no nos habla todavía, pero vamos a leerlo entonces. Dice: ahora te mostraré la verdad, aún habrán tres reyes en Persia, y el cuarto se enriquecerá más que a todos. Cuando se fortalezca con su riqueza, despertará a todos contra el rey de Grecia, el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido por los cuatro vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el dominio con él que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros. Okay. Aquí, después de Medo Persia, nosotros tenemos ahora que tenemos Darío. Se levantó contra Grecia, y después su hijo Artajerjes siguió con esto. Ahí tenemos un relato histórico, por ejemplo, de Atenas, que fue quemada, el Partenón, que fue destruida, fue por los medo-persas. Pero esto hizo ahora que el reino de Grecia se levantara, se despertara, y vemos en la historia ahora que de Grecia se levanta Alejandro Magno, pero Alejandro Magno no dura mucho en el poder.
Y aunque yo había dicho en el programa anterior que había muerto por, pues, por borrachera, ebrio, bueno, la historia nos dice que no se está seguro exactamente que murió, pero fue pues una muerte prematura. Así que nosotros hemos entendido por otros historiadores que fue por ebriedad, por una bebida alcohólica que él tomó y bueno, y lo embriagó y esto contuvo una enfermedad producto de toda esta lujuria y todas estas cosas, entonces él murió. Eso no es relevante en el momento. Lo que sí quiero yo aclarar es que fue Alejandro Magno y cuando él murió, entonces esto se le dio a sus descendientes que fueron a sus generales. Pero de sus generales, dice así. En el versículo 5, el rey del sur se fortalecerá, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él y llegará a ser más poderoso y su dominio será grande. Y al cabo de algunos años llegará a ser aliado. La hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer una alianza, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo ni él permanecerá. Ella será entregada junto a los que habían traído con su hijo y a los que lo apoyaban en aquel tiempo. Interesante porque la historia comienza entonces a mostrarnos a los reyes tanto del norte y del sur. En este caso, el sur era en Egipto y estaba gobernado por la dinastía tolemaica, y en el lado del norte tenemos entonces ahora el rey del sur, perdón, el rey del norte, que es de la dinastía Seleuca, y de ahí pues hubo alianzas que se trataron de forjar en aquel entonces, y en esto tenemos ahora la historia de Ptolomeo Filadelfo y de Antíoco Teos II, en la cual contrajo matrimonio con Berenice, la hija de Filadelfo. Y esto, bueno, no quiero andar en esto. El asunto es que la que era la esposa del rey del norte vino y asesinó a Berenice y eso pues lo llevó a una guerra. Así que se levantaron los unos contra otros. Esto es la tónica de Daniel 11. Si usted va siguiendo cada uno de los versículos en la historia, claro que tiene que ir detallando, afinando muchos de estos versículos para poder comprenderlo. Usted va entonces a entender que de esto ahora también tenemos al rey del norte que fue vencido por Roma y que ésta también conquistó al rey del sur, haciendo que Roma tuviera ahora como parte de ese cuarto imperio que Daniel había dicho ya desde el capítulo 7, ya incluso del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. Lo que quiero decir es que Roma entra en esta figura, Roma entra en esta sucesión de poderes geopolíticos, conquistando ahora el rey del norte, en este caso la dinastía Seleuca, y el rey del sur, en este caso es la dinastía tolemaica. Implantándose con gran poder en todo ese territorio conocido, Roma se estableció como el imperio más grande del mundo en aquel entonces. Así que ahí nos lleva ahora a entender que el Roma, por ejemplo, vamos a leer aquí, nosotros entendemos entonces la tribulación. Aquí en el versículo 31 dice: sus fuerzas profanarán el santuario de la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación asoladora. Aquí ya entra la palabra abominación asoladora y es importante porque estamos reconociendo entonces Roma dentro de ella y lo que había dicho Cristo Jesús ahora, que podemos leer inmediatamente, que la abominación desoladora era el ejército romano, pero que en la historia cambia porque quita el paganismo y ahora introduce el cristianismo, pero un cristianismo amalgamado con corrientes paganas. Ok, vamos a leer esto. Recuerde que el Daniel 11, dentro de la lucha del rey del norte y del rey del sur, aunque comenzó con los griegos, termina con la abominación desoladora, que es
el ejército romano, es Roma en sí. Vamos a leer, estábamos leyendo, vamos a leer eh, Marcos capítulo 13. Vamos a leer Marcos capítulo 13. Ok, vamos a ver, creo que está aquí. Ok, dice así: cuando veáis que la abominación asoladora mencionada por el profeta Daniel está donde no debe, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre a tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva a buscar su capa. Bueno, esto es lo que dice el libro de Marcos capítulo 13, que cuando veáis la abominación asoladora mencionada por el profeta Daniel, es lo mismo que nos dice ahora el libro de Lucas, y nos vamos al libro de Lucas, en el capítulo 21, vamos a ver, cuando se le pregunta lo mismo, a ver, aquí está, la destrucción del tiempo, versículo 5, capítulo 21, ahí, me fui, aquí. Algunos me dijeron, dice que el templo estaba adornado de hermosas piedras y dones. Jesús respondió: de esto que veis, días vendrán en el que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice: señales del regreso de Cristo, señales antes del fin. Le preguntaron: maestro, ¿cuándo sucederá esto y qué señales habrá cuando estas cosas han de suceder? Ok, él le dice entonces, dijo: mira, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ello. Cuando oí hablar de guerra y revoluciones, no alarméis. O sea que las guerras y las revoluciones siempre van a existir, pero esta no es la razón por la cual nosotros debiéramos estar mm, temerosos, no por esto. Ok, habrá grandes terremotos, hambre, peste en diferentes lugares, y habrá espanto y grandes señales del cielo, pero ante todo esto os echarán manos o perseguirán y os entregarán a las sinagogas. Ok, entonces dice: habrán terremotos, hambres, en diferentes lugares, habrá espanto y grandes señales en el cielo, como hemos leído, pero ante todo esto echarán manos, perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles, y será llevado ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión de dar testimonio. Proponed en vuestro corazón no pensar cómo defenderos, porque yo daré palabra y sabiduría, porque no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Seréis entregados aún por vuestro padre y hermano, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Perseverando firmes salvaréis vuestra vida. Cuando veáis Jerusalén cercada de ejércitos, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la ciudad váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque esos son días de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros estamos ahora relacionando, y estamos viendo que lo que está diciendo aquí es lo mismo que estaba diciendo Marcos, nada más que aquí dice en Lucas 21 que está cercada por ejércitos. Cuando Jerusalén esté cercada por ejércitos, en Marcos nos está diciendo que, vamos a ver dónde estábamos. En el versículo 14, aquí: cuando veáis que la abominación asoladora mencionada por el profeta Daniel está donde no debe, estamos viendo que se está hablando de la misma cosa. ¿Okay? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Se está hablando del mismo poder, la abominación desoladora, el ejército romano. De eso es lo que está hablando entonces el libro de Daniel. Vamos a ir nuevamente a la Biblia. Estamos de vuelta en Daniel 11. Aquí recuerden, entonces se quitará el continuo. Estábamos leyendo el versículo 31. Y pondrán la abominación asoladora. Ya nosotros entendemos que Roma tiene dos fases. Lo estuvimos viendo el video pasado, donde la fase era Roma de los Césares, la Roma pagana. Esta se convierte entonces en la Roma papal. Así que entendemos que hay la desolación hacia el pueblo judío y la asolación
a el, a- al pueblo del Israel espiritual, ¿ok? De ahí estamos entendiendo que la ira de Dios se había derramado y esta ira no solamente alcanzó al pueblo de Israel literal, sino que también alcanza al espiritual. Y aquí lo vemos, dice, con lisonja pecarán los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y activo. Los sabios del pueblo instruirán a muchos y caerán a espada y a fuego en cautiverio y despojo por algunos días. Cuando vemos y leemos bien este versículo, estamos entendiendo ahora que los sabios del pueblo están los valdenses, estuvieron también los hugonotes, estuvieron también todos aquellos que fueron partes de la reforma cuando el papado gobernó en esos 1260 años, el tiempo del oscurantismo, Hus, Wycliffe, Lutero, Tyndale y muchos otros más cayeron a espada, fueron quemados y fueron llevados a cautiverio. Bueno, esto es la historia, se está dando aquí en Daniel 11 y la estamos repitiendo en Daniel versículo 33 en adelante. Dice, y en su caer recibirán una pequeña ayuda y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Bueno, nosotros entendemos ahora que en esa pequeña ayuda en la reforma protestante en los tiempos de Lutero, cuando cesó la persecución papal, esta maquinaria de destrucción llamada Inquisición se tuvo que parar porque Lutero creó un movimiento protestante en aquel entonces tan fuerte que incluso príncipes de Europa estuvieron protegiéndolo y lo llevaron a un castillo y ya lo protegieron. Así que el papado tuvo que parar esa maquinaria para poder contrarrestar la influencia que Lutero estaba llevando, y como no podían matarlo, no podían destruir su cuerpo, entonces se concentraron en desafiar y diluir la influencia que Lutero estaba teniendo. Esto tenemos que comprenderlo. Lo que yo quiero es que usted vaya y sigamos en esta historia. Está hablando de aquel entonces, pero dice así, pero en versículo 40, pero en el tiempo del fin el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carro y gente de a caballo, y muchas naves entrarán en la tierra, inundarán y pasarán. Pero te estamos viendo aquí que el rey, pero en el tiempo del fin, dice así, y nosotros debemos entender que es el tiempo ese que le estábamos hablando, 1798, cuando ese poder papal iba a terminar. Habíamos determinado que ese momento era tiempo y mitad de tiempo, 1260 años, era el tiempo del fin de la ira de Dios y del pisoteo del ejército de Dios, o sea, los verdaderos cristianos, y este poder iba a ser ahora parado. ¿Por quién? Por el rey del sur. Nuevamente la lucha geopolítica entra en acción. Hubo por un tiempo muy largo en donde el rey del norte pues reinó a su ancha sin tener ningún tipo de conflicto geopolítico que fuese capaz de derribarlo. Ahora, sí tuvo guerras, no digo que no. Tenemos los otomanos, hicieron un frente ante ellos, pero no tenía ese poder tal como para derribarlo. Sí causaba dolor, no digo que no, sí causaba dolor porque perdió ciertas áreas de Grecia que hoy en día son parte de los musulmanes, podría decirlo así, o de los que creen en el Islam. Entonces causó un dolor, pero no la caída del imperio en sí. El que sí lo derribó es el rey del sur. Pero dice aquí que ahora el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carro y gente a caballo y muchas naves, y entrará en la tierra, inundará y pasará. Vendrá la tierra hermosa y muchos caerán, pero estos escaparán de su mano: Edom, Moab y los jefes de Amón. También extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro, plata y de
todas las cosas preciosas de Egipto y de Libia y de Etiopía lo seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo espantarán y saldrán con grande ira para destruir y matar a muchos. Y plantará sus tiendas reales entre los mares en el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Así que en esta lucha, como hemos dicho, geopolítica del rey del norte y del rey del sur, nosotros aquí vemos que se sigue dando, y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, esa lucha, y quiero que comprendan y vean la aplicación que nosotros estamos teniendo ahora. ¿Ok? El principio no ha cambiado, sigue el mismo. La lucha del eje del norte con el eje del sur sigue todavía en esa misma lucha, y todavía hay un poder con un asiento en el norte. Y hemos comprendido ahora que el papado, ¿dónde estaba su asiento? Su asiento estaba en el norte. Esto es algo fundamental. Ya ven por qué colocamos esta gráfica aquí, que yo quiero que ustedes entiendan que hay una lucha todavía que se sigue brindando y que tenemos que estar pendientes a ello. El punto, vuelvo y repito nuevamente, hay esa lucha de ese poder. Reconocemos el poder geopolítico que la Biblia está hablando como la abominación desoladora, y es el rey del norte, y como rey del norte tiene su asiento, su trono, y este asiento, su trono está en el norte geográfico de la tierra, y este norte geográfico se encuentra, para ser más exactos, en Europa. Allí se encuentra, y eso lo sabemos, heredero. Así que Europa es el heredero de aquel poder de Roma que se recuperó de esa lucha interna que estaba teniendo y que todavía ejerce una influencia, pero que va a ser revivida, o sea, su herida de muerte va a sanar y va a tomar esa fuerza nuevamente, y eso es lo que nosotros vemos que está tratando en este momento. Así que todavía hay otro lado, el lado opositor, un poder del sur que le hace frente. En el caso de 1798 habíamos establecido que era Francia. Ese fue el cambio geopolítico que todo el mundo debió haber entendido, más las señales de la naturaleza que debió haberlos percatado de las próximas cosas que iban a suceder, que era la venida de Cristo Jesús, pero antes estaba el juicio investigador. Cristo iba a entrar al lugar santo, iba a purificar el santuario, como dice en Daniel 8, y que el santuario iba a ser purificado a las 2300 tardes y mañanas. Así que son datos, fechas, números que usted tiene que corroborar. Por eso yo le decía que en esta etapa que estamos analizando tiene que haber una convicción por parte del Espíritu Santo de forma interna de lo que está sucediendo, porque son muchos datos, fechas, historia involucrada que usted tiene que seguir y que nosotros estamos tratando de brindarla de una manera en que usted pueda comprenderla, pero no lo hará hasta que uno tenga la convicción del Espíritu Santo. Así que de nada sirve, por ejemplo, en mi caso, que yo sepa y pueda entender estas cosas si no hay una transformación en mi corazón por parte del Espíritu Santo. Ahora, este poder del norte y del sur, esta lucha del norte y del sur todavía se sigue dando. No quiero entrar en detalles. Si tengo una comprensión al respecto, no quiero entrar en detalles de esto. Yo solamente quiero que usted analice este asunto y que pueda emprender un estudio de Daniel 11 inmediatamente. Ok, pero pidiéndole al Espíritu Santo que le ayude a comprenderlo, cada detalle. Puede incluso contactar conmigo si usted gusta, puede hablar conmigo. Ahí siempre les dejo mi número de teléfono. Creo que lo tengo aquí en pantalla, voy a ver, déjeme ver. Sí, ahí está mi número de teléfono que ustedes pueden contactar, y podemos entonces ir describiendo un poquito con más detalle sobre esto. Pero quiero que usted lo haga, ¿ok? Quiero que usted lo haga. Ahora, quiero también que entiendan ciertos aspectos que son muy importantes en esto, ¿ok? No quiero que sea Lucas 21:9, la palabra de Cristo dice: cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no debemos de alarmarnos. Las guerras por sí solas no son la señal. Eso quiero que ustedes entiendan. No son la señal.
siempre ha habido guerra, ¿ok? O lo que convierte a un conflicto en señal no son las balas ni los titulares de los periódicos que hablen sobre esto, es es lo que lo hace importante es que la profecía menciona un cambio geopolítico. El rey del norte es vencido por el rey del sur, pero después el rey del norte se va ahora con todo hacia el rey del sur, lo vence y se establece. Hay un dominio geopolítico mundial. Cuando usted ve ese cambio de escenario, entonces estamos hablando de que puede haber un cumplimiento profético teniendo en cuenta ahora otros factores que usted tiene que comprender. Y es como le dije, la parte interna, la parte interna. Así que tiene que tener en cuenta esto. No todas las guerras o todas las acciones bélicas que se den son la señal en sí, sino el cambio geopolítico que se da producto de ella sí, y que usted tiene que reconocer ese cambio geopolítico a través de la profecía. Así que tiene que estar estudiando la profecía para saber qué es el rey del norte, qué es el rey del sur, y estar seguro cuando hay ese conflicto que nos lleva entonces a ese cambio que llamo orden mundial. Ok. El freno número 2, no hay ni fecha, no hay ni calendario para esto, simplemente es la acción bélica que se lleva y que da un resultado y que usted tiene que comprender ese resultado. Así que no hay un tiempo donde se especifica eso, así que tenga cuidado, nadie debe colocar un tiempo sobre esto. Nosotros hemos reconocido que el tiempo ya se ha cumplido y lo dice el capítulo 10 de Apocalipsis, cuando el ángel poderoso pone su pie en la tierra, tanto como en el mar, y dice, levantando su mano y jura por los siglos de los siglos, que el tiempo no será más. Así que no hay fecha, no hay un punto en el tiempo futuro donde podamos decir esto se va a dar, no, así no es. Simplemente usted tiene que estar en la expectativa, usted tiene que estar mirando, en cierta forma tiene que reconocer en las noticias cuando se da este cambio. Ok, y una última cosa más, más importante, ni el rey del norte ni el rey del sur son los reinos de Dios. Que el reino del norte, porque Dios se sienta en el lado norte del monte de Sión, no significa nada. Incluso Satanás quería sentarse en el lado norte, e incluso Satanás se sienta, dice así, se sienta, este hombre inicuo se sienta como si fuera Dios en el templo de Dios. Así que Satanás trata de implantar esta misma norma en la tierra con un poder geopolítico. Así que ni el reino del norte ni el reino del sur son reinos de Dios. Así que no tenemos que colocarnos en ninguna posición de algún poder geográfico del norte o del sur, en la cual nosotros decimos este es el bueno y este es el malo. Aquí no hay ningún bueno ni nada malo. Todos son de Satanás, poderes mundanales. Nosotros aspiramos al reino mejor, que al reino celestial, y Cristo, cuando vino a la tierra y estaba el rey del norte, o sea, Roma estaba allí, los judíos querían que como Mesías conquistara a Roma, y él definió claramente que su reino no era de este mundo, su reino era un reino espiritual que él quería implantar, y se lo dijo incluso hasta Pilato. Así que no es que tengamos que ponernos la camiseta de algún bando del norte o del sur, ni nada por el estilo. El cristiano no pertenece a ninguno de estos dos. Así que eso tiene que tenerlo en cuenta, muy importante. Y una cosa más para que quede exacto, porque es fácil equivocarse aquí. ¿Quién gana al final? Pues la profecía es clara. Daniel 11:45 nos está diciendo que el rey del norte plantará las tiendas de su palacio. ¿Me entienden? Pero dice también, más vendrá a su fin y no tendrá quien lo ayude. O sea, el rey del norte va a ser vencido al final, en la gran crisis final. ¿Ok? Así que cuando Miguel se levante, en el capítulo 12, capítulo 12, versículo 1 nos dice ahí, cuando Miguel se levante, será destruido. Así que no piense usted que ganará algún poder en esta tierra. Todos van a ser eliminados. Estamos seguros y completamente seguros de ellos. Así que la profecía lo está diciendo. El punto es que usted reconozca cuando el rey del norte ahora crea un nuevo orden mundial en la tierra, y esta se establezca por encima de la demás. Ahora, las guerras no todas son como pensamos muchas veces, que son acciones bélicas. Muchas veces las guerras
son influencia a través de la economía, a través de la política. Se pueden librar muchas guerras. No sé si has escuchado el término guerras proxies o guerras subsidiarias, donde dos poderes grandes pelean, pero en medio hay un país pequeño que depende del otro y se lleva entonces una guerra en ese sector y pareciera que fuera solamente de ese país cuando hay potencias detrás de ella. Así que son cosas que usted tiene que entender. Ahora pasamos la siguiente parte muy, muy importante. Vamos a pasarnos aquí al muy importante y esto, hermano, aquí viene la mitad de que la mayoría se salta y es que de verdad se decide su destino, la señal interna, como le me he estado diciendo. Porque óigame bien, usted puede reconocer todas las señales externas, ahora reconocer también todas estas señales de la naturaleza que hemos visto. Usted puede reconocer el rey del norte, quién es, y reconocer el rey del sur y reconocer el momento del cambio geopolítico, pero si no tiene esa convicción interna producto del Espíritu Santo, hermano, de nada ha servido todo este conocimiento y eso es lo importante que quiero recalcar. Mira, nosotros estuvimos hablando en los primeros programas acerca de los judíos, tenían un conocimiento de las profecías, los judíos tenían un conocimiento del tiempo, ¿ok? Importante, muy importante. Y sabían que estaba en el momento en el cual el Mesías debía de venir. Ellos lo reconocían muy bien, pero ¿qué pasó con los judíos? Estuvimos leyendo, ellos no reconocieron las señales externas, aunque eran muy evidentes, porque no tenían esa convicción interna, ¿ok? No tenían esa señal interna. Y este es el retrato exacto de la iglesia de hoy. Apocalipsis 3 nos dice la iglesia laodicense, porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, fíjense hermano lo terrible. No dice que la iglesia laodicea no tenga conocimiento, dice que la iglesia laodicea es ciega y no lo sabe. Cree que ve, y eso es peor, mucho peor que la ceguera, hermano. Muchísimo peor que la ceguera. La de que está segura, que sabe, que entiende, aunque tenga mucho conocimiento, pero que no puede ver. O sea, falta de ese colirio que es el Espíritu Santo, que puede ungir en sus ojos y puede cambiar ese estado en el que se encuentra de tibieza espiritual de una manera en la cual ahora pueda entonces eh, ver su estado real, su pudedumbre que tiene, que es un miserable, pobre, ciega, desnuda en todo el sentido, y encontrar entonces el arrepentimiento que necesita. Eso solamente lo puede dar la convicción del Espíritu Santo, que es el simbolismo del colirio, que nos ayuda a ver. Así que esto es urgente, hermano. La condición que nosotros tenemos la hemos estado mirando en los programas anteriores y podemos estar cometiendo el mismo error que cometieron los fariseos, los judíos en el tiempo de Cristo. Así que déjeme mostrarle esto de forma urgente, hermano, con un evento que nombramos y no abrimos, que es el juicio investigador y que debemos tocar esto en otros programas más acerca del juicio investigador, porque el juicio investigador nos brinda esa convicción que nosotros necesitamos. La función del juicio investigador es darnos conocimiento a través del toque divino, a través del Espíritu Santo, y de hecho es parte de el misterio que va a ser revelado para nosotros, como los gentiles. Nosotros hemos sido llamados y cómo hemos sido convertidos, cómo Cristo va a morar en nuestro interior, haciendo un cambio de nuestra naturaleza. Así que mientras nosotros miramos las señales allá afuera en el mundo, hay una obra que está ocurriendo arriba en el cielo, en el santuario celestial, y que Cristo está allí adentro. Tiene que tener una convicción de esto para que todo lo demás se pueda dar. No solamente geopolítica, es también la parte espiritual, la parte
de la acción de Cristo Jesús, que usted tiene que reconocer de que ha llegado a ese lugar santísimo que tanto nosotros señalamos. Así que esto es parte de las señales que nosotros debemos de ver. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pues se nos ha acabado prácticamente el tiempo. ¿De qué nos sirve entonces todo esto? No es para discutir de política, no es para estar señalando los poderes geopolíticos, si uno es bueno o uno es malo. No, estamos nosotros analizando objetivamente lo que la profecía nos señala y lo que nosotros debemos estar atentos como una antorcha que nos indica el tiempo profético y nuestra responsabilidad profética. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan del programa del día de hoy. Por eso no he entrado en detalles sobre cómo evolucionó esta guerra del rey del norte y el rey del sur, y no quiero señalar lo que están hoy en día, pero quiero que usted lo busque en internet. Usted puede copiarlo así de esta manera. Busque usted el sur global versus el norte global. Usted va a encontrar muchas referencias de periodistas. Busque un periodista que sean realmente responsables y usted va a encontrar allí. Puede buscarlo en YouTube. Ponga norte global versus sur global. Y usted va a poder entonces sacar sus propias conclusiones. Por eso no he estado nombrándolo de esta manera, pero sí señalando de que es importante que usted reconozca cuando se dé el cambio, ¿ok? Y el reconocer esto ahora va a traer una responsabilidad, así como los reyes del oriente, los magos del oriente vieron la estrella y se levantaron, cruzaron el desierto y adoraron a Cristo Jesús. Así que no podemos quedarnos cómodos diciendo, oh, mira, ve, ya puedo reconocer lo que el hermano está diciendo, sino que usted tiene que cumplir la responsabilidad profética que tiene que ir a buscar a Cristo Jesús, encontrarse con Él y adorarle. Esto es importante. Así que recuerden, en conclusión, Dios tiene señales tanto internas como externas, y Dios da una evidencia específica en nuestro interior sobre aquellas cosas que estamos mirando, tanto externas como internamente. Así que con esto cierro, hermanos. Que Dios nos ayude a reconocerla y que Dios nos ayude a verla a través de las escrituras, para que podamos entonces comprender en qué momento nos encontramos en el tiempo y la aproximación de los eventos finales, cuando Cristo entonces, al concluirse, venga por cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente programa aquí en Olam 7 Internacional, explorando el Apocalipsis. Nos vemos.